habíamos dicho que los derechos reales son el vínculo que establece el Estado entre las personas y el derecho de propiedad. Digamos, todo el derecho de propiedad está enmarcado en algún derecho real, tanto para los inmuebles como para los bienes muebles. Por ejemplo, si yo tengo que, si voy a comprar un vehículo, ese lo tengo que registrar. Entonces, ese registro no es un registro particular, sino es un registro oficial. Es decir, dentro de los bienes hay bienes registrables y bienes no registrables. Y los registrables pueden ser muebles o inmuebles. Lo que a nosotros nos toca es los derechos reales sobre inmuebles y obviamente los registrables. El derecho real principal que del que habíamos hablado en forma más intensa era el derecho de dominio, que habíamos dicho que de ese derivaban el resto de los derechos reales. O sea, todos los derechos reales son alguna forma de limitación o multiplicación de ese derecho real principal, que es el de dominio, que tenía 3 caracteres: absoluto, perpetuo y exclusivo. Este es un bien, es un derecho real que había quedado sin mencionar en la clase de derechos reales, que es el de conjunto inmobiliario. Lo van a encontrar en el Código Civil, en el artículo 2073 y subsiguientes, concretamente hasta el 2086. Ahí está caracterizado todo ese derecho real. Los countries o barrios cerrados existen en la Argentina a partir de 1950. Por lo tanto, siempre hubo una dificultad en cómo encuadrar el derecho real dentro de estos espacios. Y detengámonos en ese pequeño gran country que está en este gráfico, y fíjense el punto rojo. El punto rojo es un lote. O sea, dentro de los 320 lotes que ustedes tienen en ese country, hay uno en particular. ¿Por qué lo queremos señalar a esto? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al derecho real más el de dominio, que es el que yo uso cuando compro un lote, cuando compro una casa, cuando compro un apartamento, este derecho real no me va a servir. Y voy a explicar por qué. Porque el derecho real de dominio establece que el propietario tiene un derecho absoluto sobre el bien, es decir, puede hacer cualquier cosa. Tiene algunas limitaciones, pero en general tiene amplia potestad sobre el lote. Puede hacer una variedad de cosas y es perpetuo, es para siempre. Por lo tanto, ¿cómo hacemos nosotros que estamos vendiendo un lote para determinarle a ese nuevo propietario que él tiene que construir una casa y no un almacén? ¿Cómo hacemos para que pague expensas? ¿Cómo hacemos para que la vivienda que él construya tenga determinadas características? Todas esas limitaciones, para nosotros la consideramos como algo perfectamente ya determinado. Lo hemos encontrado en muchísimas, digamos, para nosotros es natural la figura del country, del barrio cerrado, pero aquí lo que está pasando es que nosotros necesitamos esa caracterización que para nosotros lo cotidiano, el conocimiento cotidiano sobre la cosa, lo tenemos que llevar a una figura jurídica. Entonces, esa figura jurídica se
nació en la legislación a partir del año 2015, cuando se incorpora en el Código Civil. Del 2015 para atrás, no es que no haya existido la figura del country o el barrio cerrado. Ustedes conocen miles de casos en donde la figura está perfectamente desarrollada. Pero eso se hacía mediante una serie de artilugios, por así decirlo, de institutos un poco complejos, en donde yo trataba de alguna manera unir el espacio común con el espacio de la unidad, o sea, con el dominio, con el lote, con la vivienda. Ese sensible paso entre el espacio común, las calles, cómo vinculamos los espacios comunes con las calles y los propietarios de cada uno de los lotes, ha tenido serias dificultades para hacérselo en la vida real. Se lo hacía a través de una asociación civil, que era la propietaria de los espacios comunes, y una obligación de asociar a esa asociación civil a los nuevos propietarios. Bueno, eso ha encontrado en el Código Civil del 2015 la posibilidad de que con una sola figura jurídica podemos pasar a la próxima. Con una sola figura jurídica poder englobar todas las características. Acá están acordadas las características principales o primordiales que tienen estos nuevos emprendimientos. Observen, en primer lugar, está hablando de que estos son emprendimientos inmobiliarios que tienen un cerramiento. Es decir, hay una cerca perimetral. No es un loteo cualquiera. Es decir, si está hablando de encerramiento, está hablando de un cierre y de un ingreso controlado. Esa es la primera característica. Después establece que hay partes comunes y partes privativas. También le otorga a este emprendimiento un estado de indivisión forzosa. Es decir, yo no puedo separar o decir, esta parte del country es mía, o esto me interesa y esto no. Es decir, hay una situación de que hay un sector que es de indivisión forzosa. Yo no puedo sacar mi lote, por ejemplo, si yo tuviese la cercanía con la calle, yo no puedo decir, bueno, yo a partir de ahora no voy a estar en el country, directamente voy a entrar a mi casa abriendo un portón en la cerca perimetral. Eso no lo puedo hacer porque acá estaba hablando de la indivisión forzosa y perpetua de las partes. Después están establecidos los lugares y bienes comunes. ¿Por qué? Porque hay, en principio, mínimamente hay una calle, pero aparte hay a veces instalaciones que son de uso común, como puede ser una canchas deportivas, instalaciones deportivas, lo que se llama el clubhouse, que son instalaciones cerradas. Puede haber quincho, puede haber pileta de natación, etc. El último elemento, y que es fundamental, ya lo vamos a ver en la síntesis final, es el reglamento. Es decir, el reglamento es, ya lo hemos visto en la propiedad horizontal, cumple el mismo rol, es una ley para las partes. Por ejemplo, el reglamento puede establecer que esto no tiene, si estamos hablando de un country, podemos establecer en el reglamento que no está permitido convivir con mascotas, con animales. Existen en Tucumán barrios cerrados que tienen prohibido la crianza de animales domésticos. O sea, no sería una rareza. Por último, como para ir cerrando,
quiero decir que esto no es necesariamente algo que es para countries y barrios cerrados, puede ser para cualquier otro emprendimiento que pudiera asociarse con este tipo de figuras. Por ejemplo, hay unos emprendimientos que en España se le llama polígono industrial, pero en Tucumán se le llama galponera, que es, yo lo llamo, digamos, es como un barrio cerrado de galpones. Es decir, existe la misma cerca perimetral, el acceso vigilado, la calle común, pero en vez de haber viviendas, hay galpones. Y esos galpones a veces tienen propietarios individuales, o hay veces que pertenecen a un solo propietario y los galpones se alquilan. El uso es variable, o el negocio inmobiliario que está por detrás es variado, pero el esquema jurídico es el mismo. Bueno, por último, para la última diapositiva, los 3 caracteres fundamentales, van a ver ahí, que son, digamos, el conjunto inmobiliario se basa en esta convivencia de 3 elementos fundamentales: la unidad funcional, el espacio común. La unidad funcional se le llama al lote, ¿no es cierto? Es el lote, la vivienda, la casa, el galpón, lo que el propietario ha comprado. Eso le da derechos y obligaciones sobre los espacios comunes y sobre su reglamento y sobre su mantenimiento. Y además, como último instituto de este derecho real, el reglamento de copropietarios, el reglamento de convivencia, a los cuales las partes, los condóminos, porque esto no deja de ser un condominio, los condóminos acatan como a la ley misma. Por último, quería hacer una asociación entre este instituto, entre este derecho real y el de que ustedes ya conocen, que es el de propiedad horizontal. La propiedad horizontal se basaba en las mismas características. También había una unidad funcional, también había espacios comunes y también había reglamento. Pero en la unidad, en la propiedad horizontal, se parte siempre de la base de que la obra tiene que estar totalmente construida para poder operar en este derecho real. Es decir, la propiedad horizontal se acciona o se dispara sobre obras que ya están totalmente construidas. En cambio, en el conjunto inmobiliario está permitido que esto sirva tanto para viviendas que están construidas, o sea, unidades ya construidas, o unidades a construirse. Esta salvedad es lo que permite que yo pueda instituir este condominio claramente y sin ninguna dificultad, aunque no tenga todo construido, como si hubiese sido en la propiedad horizontal, cuando la aplicamos en edificios en altura, por ejemplo, que no podemos hacer una PH sin tenerlo al edificio concluido. Bueno, hasta aquí es la clase que cerraba derechos reales.